Esto era el anuncio que venía hace rato presentándose y por fin ya llegamos. En realidad lo empezamos a soñar hace casi un año. Y una de las causas, yo le contaba a Humberto, fue que él dijo un día, le contó a Andrés, y Andrés me lo chismoseó, le dijo, ¿cómo extraño los talleres de predicación? Y entonces dijimos, no, tenemos algo que hacer. Encima, hace mucho, es decir, las actualizaciones se solían hacer una vez al año y la última que se hizo fue en octubre del 19. Entonces, el año pasado se iba a hacer en Altagracia y se suspendió. Entonces dijimos, bueno, algo tenemos que implementar. Y así fue como empezó a surgir esto. Y ¿por qué decidimos tomar las cartas? Porque pensamos que es un género literario que en los últimos graduados, las últimas graduaciones, los últimos grupos, lo hemos visto muy poco, casi nada. Entonces pensamos que queríamos enriquecernos con esto. Hubo años anteriores en que sí se vio el género literario, este género literario que son las cartas, pero en las últimas camadas de egresados no se vio. Y un poco lo que quisimos hacer es, además, con este proyecto, estrechar vínculos entre los egresados, y acá tenemos algunos que no son egresados, que están haciendo el nivel 2 o que no han terminado el nivel 3, pero los quisimos incluir también para que se sientan parte de esta familia y bueno, y los que no han terminado quizás puedan retomar y los que están haciendo el nivel 2 puedan terminar el nivel 3 y los que ya terminaron poder relacionarnos. Suele pasar que cuando uno aprendió algo hace mucho, después se lo va olvidando y a veces pasa que uno escucha predicar a alguien que terminó los 3 años del ANCAN y no predica como aprendió, sino que predica con las mañas viejas que tenía, ¿no? Entonces, un poco es afianzar lo aprendido, ¿no? Seguir creciendo en la preparación de sermones, animándonos unos a otros. Así que un poco esa fue la idea que tuvimos de hacer esto. Antes de este encuentro se nos pidió leer la carta a los filipenses. Espero que la hayan leído, porque lo que vamos a hacer hoy es muy breve, muy abuelo de pájaro, pero es como para que sea una introducción para lo que después ya les vamos a contar que vamos a hacer. Teníamos que ver el video sobre el panorama de toda la carta, ver sobre el contexto literario y el contexto histórico de la carta. En este taller vamos a hacer énfasis en ser fieles al texto y poder hacer el paso a nuestra época, hacer lo que es la exégesis y la hermenéutica. Y después, recién Mercedes me dice, ¿y después qué sigue? Bueno, ahora les anticipo, aunque después se los digo de nuevo, soñamos con después volver a tener talleres de predicación, que pueden ser los mismos grupos que teníamos, quizás, si somos varios que estamos o que lo vamos a hacer este encuentro. Algunos lo van a ver grabado porque no podían hoy a la mañana. Entonces, si podemos ser los mismos o queremos intercambiar con otros, o tal vez de la ciudad o del grupo mío quedó poco, entonces me puedo unir a otros. La idea sería que periódicamente, una vez al mes, más o menos, nos juntemos a preparar un pasaje, pero una buena. No hay que presentar bosquejos para que nos corrija alguien, porque aquí somos todos iguales, así que nos vamos a corregir entre nosotros para seguir creciendo. Bien, entonces podemos comenzar. Andrés. Muy bien.
como dijimos, este taller o esta charla entre amigos, podríamos decir, va a ser sobre las cartas del Nuevo Testamento. Y antes de comenzar, les pido a todos que me digan qué caracteriza una carta. Hoy en día, si bien las cartas a mano como las que vemos ahí ya no son tan frecuentes, en mi época, en la época de varios de nosotros, cuando éramos más chicos, sí, pero hoy en día quizás lo reemplazó algo como el mail, como algo que está más a la derecha, pero sigue existiendo esta comunicación, este medio de comunicación. ¿Qué caracteriza una carta? A ver, los escucho. Pueden escribir por el chat o pueden hablar. El saludo inicial. Un saludo inicial, muy bien. Siempre se hacía para alguien. Es para alguien. Tiene remitente y destinatario. Así es. Su estructura. Ajá, tiene una estructura dentro de todo similar, muy bien. Un mensaje que quiero comunicar. Claro, hay un propósito siempre detrás de una carta. Hay un Hay un propósito. propósito. Muy bien, Anaí nos dice que se sabe quién la escribe y a quién se la escribe. Bien. También por ahí están el hecho de que estén dirigidas a que otra persona la lea como si fuera una conversación, si se quiere. Eso lo diferencia mucho de un ensayo, de un escrito más impersonal. O sea, tienen esa personalidad, por así decirlo. Son Muy personales. Bien. Son personales y quizás no tan... A ver, no escuché. Indica una época, una fecha. Así es. Bien. Esas son las cartas de la actualidad. Pero ¿cómo son las cartas del Nuevo Testamento? A veces cometemos, o me ha pasado a mí de cometer el error de tratar una carta del Nuevo Testamento como si fuera una carta actual. Si bien hay muchas cosas que son similares, las cartas del Nuevo Testamento tienen algunas particularidades que es buena conocerlas. Y las vamos a ir viendo aquí. En comparación con las otras cartas de la antigüedad, eran mucho más largas. Las cartas de la antigüedad que no han sido escritas por los apóstoles eran cortitas, eran mensajitos muy, muy simples, muy pequeños. Muy pocas cartas de la antigüedad eran largas. En cambio, la del Nuevo Testamento sí, son largas. Algo que es importante es que son sustitutos de sus autores. Si, por ejemplo, tengo dos hijos, un varón y una nena. Si el varón le dice a la nena, Noah se llama y Micaela. Si Noah le dice a Mica, dice papá que hagas tal cosa, y muy probablemente Micaela no le haga mucho caso, porque no, viene del hermano. Ahora bien, si se llevara una nota mía firmada, y ahí sí, quizás haga caso, y quizás, digo, ¿no? Pero en aquel entonces, las cartas de los apóstoles, escuchar una carta leída de un apóstol era como escuchar al mismo apóstol, tenía la misma autoridad, era un sustituto de la persona quien escribía. Esto es importante, son circunstanciales o eran circunstanciales o situacionales, es decir que el autor escribió por un propósito, había una situación para corregir, había algo que aclarar, había preguntas por responder. Entonces la carta surgió por algo, por un motivo. Y es importante conocer ese motivo que originó la carta, porque vamos a entender entonces un poco mejor el propósito de la carta. Bueno, fueron escritas con mucho esmero, entregadas con mucho esmero. La correspondencia en aquel entonces, o la entrega de correspondencia estaba solamente limitada a funcionarios, eran ellos quienes tenían personas que se encargaban de llevar, por ejemplo, no sé, el mensaje de un gobernador a las distintas provincias, pero la persona
común y corriente, el ciudadano normal, no tenía formas de entregar una carta. Entonces, generalmente aprovechaban viajeros, alguien que iba de un lugar a otro, y se mandaba la carta. Y hoy en día nos es fácil escribir, y más con la computadora. Nos sentamos y escribimos. Pero pensemos que en aquel momento, para escribir, era necesario conseguir los insumos, que no eran baratos, no eran accesibles para todo el mundo. Entonces, escribir una carta implicaba mucho esmero en quien lo escribía. Y Y por saber último, escribir, ¿no? sí, y saber Saber escribir. escribir. También había que saber escribir. Y las cartas eran dirigidas a la comunidad cristiana. Aún la carta de Pablo a Filemón, que pareciera ser personal, si leemos en la carta, era para que fuera leída con la gente que se reunía en la casa de Filemón. Entonces, cuando se escribió una carta, era para ser leída por la comunidad cristiana, y es más, las cartas podían compartirse entre distintas congregaciones. Bueno, ya hablamos un poco de las estructuras, ahí se me escapó un renglón. Una estructura básica de una carta del Nuevo Testamento tiene una introducción, un cuerpo y una conclusión. En eso es similar a las nuestras. En la introducción, el autor se presenta, por lo general, ¿no? Varía a veces de una carta a otra, pero por lo general se presenta, menciona a los destinatarios, hay un saludo y hay una oración. Y en esto se distingue de las demás cartas, porque las cartas de la antigüedad solían incluir oraciones, pero eran oraciones a sus deidades, pero las cartas del Nuevo Testamento ya incluyen una oración de acción de gracia, una oración encomendando a la congregación a la cual se escribe a Dios. E incluso también el saludo no era un saludo como los nuestros. Hola, ¿qué tal? Si leemos las cartas, los saludos, también hay como una bendición o un deseo de bien para la persona que recibe esa carta o para la comunidad que recibe la carta. La introducción, aunque pareciera ser algo simple, tiene muchos elementos para analizar y rescatar, y también hay enseñanzas de las cuales uno puede aprender. Bueno, en el cuerpo está el propósito de la carta. Allí el escritor es donde corrige algo o da directivas o responde. Ahí está el motivo por lo cual el escritor decidió hacer esta carta. Y finalmente tenemos la conclusión, que varía de una carta a otra, pero en general también hay saludos de despedida, algunas instrucciones, últimas instrucciones, quizás personales. Se me viene a la mente Pablo diciendo, bueno, preparame el cuartito que ya voy para allá. Bendiciones, y hay otros elementos más que encontramos en la conclusión. Esa es la estructura básica, más o menos podríamos decir que es así. Ahora, muy bien. Este es un extracto de una carta de amor de alguien, de un hombre a una mujer, a su amada. Y le pido que la lean y traten de imaginar a esta pareja. A ver, le pedí a Nelly que ella es tan romántica que la pueda leer en voz alta. Mientras ella lee, nosotros nos vamos imaginando la pareja. Me he dado cuenta de que antes de que llegaras a mi vida, no sabía lo que era estar enamorado. No sabía lo que se sentía estando en las nubes pensando en un futuro juntos. Bien. Bueno, en realidad era de un hombre a una mujer, le dice leer a Nelly. Mira. Imaginémonos, ¿cómo se imaginan la pareja? No sabía. A ver, puro amor, dice Paola.
Es una de... Ha cambiado. ¿En qué ocasión se pudo haber escrito esto? Es una declaración de amor en realidad. Un poco infantil. Dice, bueno, cuando uno está enamorado es infantil. Un aniversario, dice Paola, en un aniversario de casado. Son jóvenes. Son jóvenes. Muy honestas. Es una relación muy reciente, porque están Muy muy reciente. enamorados. Acá Augusto dice, quedaron separados por la pandemia y se escribían por carta. Ah, qué imaginación. Bueno, a ver, le voy a mostrar dos imágenes. Esta y esta. Ahora, imaginémonos esta carta escrita por la pareja, por el muchacho de la pareja de la izquierda, escrita por el de la pareja de la derecha. El de la derecha. No, pero también lo podría haber escrito el de la izquierda. Preparados en Si lo hubiese escrito el de la derecha, ¿cuál sería su intención? ¿Y cuál sería la intención si hubiese escrito el de la izquierda? El de la derecha quiere componer la relación y el otro ya la tiene armada. Sí, se ve que uno metió la pata y quiere pedir perdón, y el otro podría ser un aniversario, recuerda o refuerza ese amor que tiene por su esposa. Ahora bien, ¿cómo nos hace cambiar un poco el sentido de una frase si vemos el contexto en el cual se escribe? Y como habíamos visto en la placa anterior, las cartas del Nuevo Testamento se escribían por algo. Entonces es necesario ampliar el contexto y tratar de ver en qué ambiente se escribió esa carta, por qué, qué circunstancias se estaban dando, cómo vivían tanto el autor como el escritor, y en fin, o sea, ver el contexto de la carta. Ahora, si pensamos en contextos, y creo que de esto ya todos algo de idea tenemos, ya hemos visto este tema en los tres niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿qué contextos deberíamos tener en cuenta al analizar una carta? Una carta del Nuevo Testamento. El momento histórico, el lugar, quienes gobernaban. Muy bien, Vivi, histórica. A ver, ¿alguien más que piense en algún contexto a considerar? La situación, que estaba preso. La situación. ¿Cómo muy bien. cómo están viviendo los filipenses esa persecución? Muy bien. ¿A alguien se le ocurre algo más a tener en cuenta en lo que es contextual? El contexto social, comercial. Muy bien. ¿Cuántos habitantes y cómo era la ciudad? Muy bien. Aquí resumo un poco lo que ya estuvieron mencionando. Justo Andrés hablaba de social. Contexto social tanto de quien escribía como de quienes recibían la carta, los estratos sociales. Hace poco leíamos con mis hijos la carta de Filemón justamente y tuvimos que hacer una pausa para ver cómo era la condición de un esclavo en aquel entonces, para entender un poco mejor la carta. Así que los estratos sociales, las nacionalidades, no es lo mismo un judío que un romano o alguien con ascendencia griega. La educación, recién Vivi nos decía que el que escribía tenía que saber escribir y los otros leer. Y en fin, en lo social hay muchos elementos a considerar que, si bien nosotros podemos ver quizás la carta del Nuevo Testamento como algo cercano a nuestra realidad, hay elementos que todavía
los sigue manteniendo lejos de nosotros. Así que el contexto social es un contexto importante considerar. El contexto histórico. Algo también mencionaron sobre eso. El Imperio Romano era el que estaba gobernando en aquel entonces, pero también había una fuerte influencia griega. De hecho, ellos hablaban en griego, a pesar de estar en un imperio romano. Un contexto Hola importante. Andrés. Sí. El idioma me parece muy importante. El idioma, así es, el idioma. En lo doctrinal, un contexto también a tener en cuenta, la religión oficial, había una, era adorar al emperador, pero también tenemos que tener presente las corrientes doctrinales que había en aquel momento. Pablo tiene que escribir para corregir algunas cosas, entonces es importante conocer esos aspectos. El texto bíblico, el que ellos usaban, era el Antiguo Testamento. Su Biblia es lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. En aquel momento también tenemos que pensar que ellos todavía tenían el antiguo pacto, el nuevo recién se estaba formando y se estaba terminando de armar esa revelación. Hoy solo tenemos una revelación completa, pero no así quienes recibían las cartas. Y por último, un contexto bíblico. El autor, Pablo, Pedro, de ellos tenemos bastante información en el libro de Hechos, entonces es bueno ver en Hechos qué referencias tenemos con respecto a la carta. En Hechos, de algunas cartas vemos que el autor fundó la iglesia o hizo un viaje. Bien, es otro lugar para analizar y tratar de entender, de tener esta mirada amplia, el contexto de la carta. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta con respecto a esto? Si no, a él le damos lugar a Eric, que ya continúa. Perdón, Bueno, no me podía desmutear. Dale. Por ahí yo estaba pensando, o sea, cuando uno agarra, por ejemplo, una carta de Pablo, ¿yo puedo o tiene sentido ver, che, esta se escribió después de esta, entonces cómo fue una evolución de temas de distintas cartas de Pablo? No sé qué contexto sería eso, digamos. Sí. Nos ayuda a tener cierta comprensión de cómo fue evolucionando el pensamiento de Pablo. Es un dato interesante para considerar. Y podríamos ponerlo quizás en el histórico, ya que hable del hilo histórico del escritor, en este caso Pablo. ¿Contexto editorial, quizás? Sí, por eso pensaba como un contexto editorial o literario, pero como entre cartas. Es algo mío. También, Andrés, sí. Creo que bien se lo podría poner dentro de lo que es la línea histórica de las cartas en general, y es muy enriquecedor. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Efesios, y Pablo habla tanto de la importancia y cómo él ora para que los Efesios conozcan el amor de Dios, vivan en ese amor, etc. Y es una carta muy importante, era una comunidad muy importante y fue una iglesia muy importante. Y cuando uno mira, por ejemplo, Apocalipsis y encuentra la revelación en el libro de Apocalipsis a Juan, que entre una y otra más o menos hay unos 30 años de diferencias, es decir, la carta a los Efesios se escribió 30 años antes de lo que comenzó a escribirse Apocalipsis. 30 años después encontramos que uno de los mensajes a las 7 iglesias es Éfeso, y que una de las cosas que el Señor puntualiza y les dice, reconozco tus obras, tu trabajo, etcétera, etcétera, pero tengo algo que no me gusta, y que dejaste tu primer amor. Entonces, uno realmente puede ver una relación ahí en la historia, en la línea histórica entre las dos cartas, y claro que ayuda
Si uno puede acceder a ese tipo de datos históricos, digamos, del contexto histórico de ese tiempo, me parece en lo personal que ayuda mucho. Eso Gracias, Emilio. Bien. Nelly. Bien, bueno. Yo les decía recién que nosotros ahora estamos haciendo un estudio muy abuelo de pájaro, porque ustedes ya saben que para hacer un estudio nos lleva tiempo, ¿sí? Pero algo que nos dimos cuenta, que cuando uno hace un estudio de una carta, primero que todo, tiene que hacer el estudio de toda la carta, antes de querer predicar un pasaje. Es decir, si yo voy a predicar un pasaje de una carta, estoy sacando un párrafo, es como si yo sacara un párrafo de una carta que yo le envío a alguien. Ese párrafo no se entiende si se saca de toda la carta, es obvio, ¿no es cierto? Entonces, es importante que podamos tener idea de toda la carta que dice. Entonces, en base a lo que ustedes han leído o el video que han visto de Proyecto Biblia, en base a lo que saben y con la Biblia en la mano, vamos a hacer grupitos de 3 personas, ¿sí? Así entre todos charlamos y yo le pediría a Andrés que estemos más o menos unos 7, 8 minutos tratando de ver cómo está subdividida la carta, cómo sería el esqueleto de la carta. Así como vimos que antes que en una carta hay una introducción, un desarrollo, un saludo final. Bueno, en ese desarrollo, ¿no? Es decir, habrá una introducción, en ese desarrollo, ¿qué veremos? Habrá distintas partes. ¿Cómo podríamos establecer el esqueleto de la carta que vamos a considerar que es la carta a los filipenses? Nos tomamos un ratito, lo hacemos, es muy borrador lo que vamos a hacer, así que alguien del grupo que vaya tomando nota para que después lo compartimos muy rápidamente. Es como para que veamos que tenemos necesidad de hacer esto. Nada más, no es un esqueleto definitivo el que estamos haciendo. Nos dividimos en grupitos de 3. ¿Puede ser? ¿Cuántos minutos dijiste, Nelly? 7, 8 minutos, 7 minutos. Podemos usar los títulos de la Biblia, lo que ya vieron en el video, lo que se acuerden de lo que han leído, más o menos. ¿Puede ser? 7, 8 minutos y después nos quedan 2 o 3 para compartir. Bien. Bien, ahí vamos. Ahí va. Siete breves minutos. Bueno, pero no importa, por lo menos nos metimos en tema. Algo nos hizo pensar, ¿sí? A ver, ¿quién quiere contar algo de de lo que hablaron en su grupo? ¿Alguno pudo terminar? ¿Sí o no? No. Bueno. ¿Alguno hizo algo? ¿Algún grupo hizo algo del esqueleto? Sí, Avi, a ver, me estás diciendo que sí. ¿Querés activar el micrófono? Sí, lo que hicimos fue dividirlo por capítulos, un poco también recordando el tema del video de este video, no sé cómo se llama, Palabra en Acción, no sé cómo se llama. Entonces, dividido por capítulos, el capítulo 1 básicamente habla de los saludos, de la situación de Pablo, el agradecimiento a la iglesia. El capítulo 2 plantea, bueno, es muy cortito, ¿no? Pero plantea estos ejemplos de servicio de Timoteo y Epafrodito. El capítulo 3 habla sobre las advertencias a los fariseos, esta tendencia judaizante. Y el capítulo 4 cierra con la exhortación, la conclusión y nuevamente agradecimientos. Y hablamos del himno del capítulo 2, ¿no? Que es como centro y pivote de toda la carta. Bien. No sé quién otro quiere comentar algo. Le damos lugar a 1 o 2 más, breve, y pasamos a otro tema. Nosotros dijimos que nos gustó mucho el video y que vimos realmente que el corazón es el centro de esos 4 capítulos y que de ahí se disparan las ideas fundamentales y que
Pablo describe su situación negativa, que igual sirve al propósito del Evangelio, y que Pablo pone como ejemplo también a Timoteo y Epafrodito, y se pone él como ejemplo, pero lo hace con humildad. Y después el tema de las mujeres, parece que las mujeres había dificultad, no nos dice cuál, pero él les pide, sobre todo, como decía Pablo, es una carta que llama a la unión y a la paz. Bien. ¿Alguno más? Un último que opine lo que dijeron en su grupo. Bueno, hablo yo, no sé si Nancy ibas a hablar o no, pero no nos pusimos de acuerdo quién hablaba. No, nosotros por ahí hicimos como tres partes. La primera, del 1.1 al 1.11, que es como una introducción. Después consideramos que arrancaba el cuerpo, como ya el tema de qué es lo que estaba hablando, hasta el final del 3, donde al final del 3 ya vuelve a cuestiones más personales y cierra. Después en el cuerpo era como que primero tomaba algunas cuestiones más de su experiencia personal y después la volcaba, pero bueno, no llegamos a elaborar tanto. Bien. Bueno, nos falta bastante, ¿no es cierto? Pero eso está bueno para que lo sigamos haciendo lecturas de la carta. Hay que leer más lecturas, más veces la carta, y seguramente vamos a poder identificar esas partes que tenemos que tener un vistazo general a qué quiere llegar Pablo, cómo va desarrollando sus ideas. Entonces ahora que tenemos este muy emborrador esqueleto, nos vamos a volver a dividir en los mismos grupos y vamos a tratar de ver en una frase cuál sería el corazón de texto de toda la carta. Nosotros siempre hemos buscado el corazón de texto de un pasaje corto, ¿sí? En nivel 1 era un pasaje de Marcos, en nivel 2 hicimos de Juan, en nivel 3 el corazón del texto de un salmo. Bien, ¿cuál sería el corazón del texto de toda la carta? Si yo tengo que decirlo en un pequeño párrafo, ¿qué me dice Pablo en esta carta? Nos dividimos en grupos, tratamos de redactar algo y vemos 2 o 3 que nos comenten. Vamos rapidito. ¿Se entendió la consigna? Sí. Bien, ok. ¿Pudieron encontrar una idea del texto de toda la carta? Es decir, ¿qué les quiso decir Pablo a los filipenses? Bueno, a ver, David me dice que sí. ¿Qué escribieron, David, ustedes? ¿O cómo lo dijeron a ese corazón de toda la carta? ¿Cuál es la idea de la carta? A ver, ¿quién habla? David, ¿querés hablar vos? Tenés que activar tu micrófono. Activa el micrófono. Amadeo lo tiene escrito. Bueno, Amadeo, ¿dónde estás? Dale. Acá estamos. Acá, bueno, dale. Lo tenemos en el chat. A ver, pusimos: Pablo desde la cárcel escribe esta carta a los filipenses, comunidad muy cercana y querida por el apóstol, animándolos en la fe, donde desarrolló los siguientes temas: vivir para Cristo, quién es Cristo, ejemplos de vivir como Cristo y regocijarse en la fe. Bueno, otro grupo que haya hecho algo. Sí, dale Norma y después Andy. Hola. Dale, Norma. No escribimos, hemos hablado, pero sí es algo similar a lo que dijo Amadeo. Para nosotros lo central es el modelo que pone Pablo, que es muy concreto, de su vida para Cristo, centrada en Cristo y como modelo de Cristo,
Y tanto el vivir para Cristo como el morir para Cristo, para él es ganancia. E invita a los demás a, sea cual sean las circunstancias, que evidentemente en esta carta no son todas flores, porque todos están sufriendo, tanto Pablo como Epafrodito, como las peleas de las mujeres, los invita a estar firmes en Cristo y siempre gozosos. Muchas gracias. Andy, te escuchamos. Pablo exhortó a que vivamos con la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, quien se humilló y fue obediente hasta el fin, por lo cual Dios lo exaltó. Pablo ejemplificó con su propio testimonio, junto con el de Timoteo y Epafrodito. Excelente. Juana, me estás levantando la mano. ¿Qué querés comentar? Es más o menos por ahí la misma que lo hablamos también. Pablo desde la cárcel insta a los filipenses, a los hermanos de Filipo, que vivan en la misma unidad del amor de Cristo, como lo vivió él, como él lo vive, como él lo siente, para que puedan predicar el verdadero evangelio. Y ahí exhorta a una serie de cambios, de recomendaciones, para lograr ese objetivo en el amor de Cristo. Muchísimas gracias. Le pasamos la posta a Andrés. Dale, Andrés, ¿seguís vos? Muy bien. Y ahora vamos a pasar a una parte que ya la conocemos bastante bien. Es donde siempre hacemos énfasis en los talleres, que es extraer la carne del texto. En este caso vamos a extraer la carne de una carta, de la carta, vamos a pensar en los Filipenses, pero aplicaría a todas las cartas. Y bueno, antes de extraer la carne, algo que no dijimos, ¿cuál sería el género de una carta? Narrativo. ¿Narrativo? ¿Qué predomina más en una carta? Perdón, sí. No es un género en sí mismo. Discursivo. Muy bien. Predomina más el género discursivo. Aunque hay fragmentos que pueden ser de otro género, por ejemplo, en Filipenses tenemos un poema en el medio. Poema. O Pablo a veces en el medio de la carta hace una narración y cuenta una historia, pero generalmente predomina el género discursivo. Y vamos a ver algunas herramientas para este género. La gente de Cava la tiene re clara porque las vio hace poquito, así que ellos están bastante adelantados. Es más, hasta le podría dar la apuesta de que ellos hagan esta parte. No, dice no, Nelly, Andrés tampoco. Pero el resto, para el resto de nosotros, es, podemos decir, nuevo. ¿Se acuerdan que en nuestras carpetas o cartillas teníamos indicadores que buscar para extraer la carne? Bueno, en un género discursivo hay 9 indicadores que a los cuales podemos prestar atención. Las palabras repetidas, este es un clásico, es ver qué palabra o qué concepto se repite en el texto que estoy analizando. Bueno, ahora estamos analizando un pasaje de la Biblia, un pasaje de la carta, no toda la carta. Entonces, en ese pasaje tenemos que buscar palabras o conceptos repetidos. Contrastes. Buscar cuando el autor, el escritor, pone 2 conceptos, 2 ideas, y busca o pone en evidencia la diferencia entre ambos. Contrastes. Comparaciones, es similar, pone 2 conceptos, uno al lado del otro, y muestra las similitudes que hay entre uno y otro. Enumeraciones o listas, se me viene a la mente los frutos del Espíritu, es una enumeración donde Pablo menciona varios componentes de este fruto del Espíritu. Causa y efecto, cuando el autor escribe que algo es producto o es consecuencia de alguna causa, de algún factor. Se dice, si hacen esto, pasa esto otro. Entonces lo segundo es un efecto de una causa.
Figuras retóricas son elementos que usa el autor para ilustrar un concepto, una idea. Hay que prestar atención a los verbos, el tiempo en el que están escritos, la conjugación, si tal vez en el verbo podemos detectar si hay una orden, si hay un mandato o hay un reto, podríamos decir también. Los pronombres, cuáles son los que predominan, si está hablando de un tercero, si se está dirigiendo a los destinatarios, o está hablando del mismo. Conectores son esos elementos que tenemos para unir ideas, y bueno, buscarlos y ver cómo une estas ideas. Y bueno, esos serían los 9 pasos, me pasé. Y perdón, los 9 indicadores. Eso es para empezar a desglosar elementos que tenemos en el pasaje que estamos estudiando. Pero lo segundo es empezar a ver cómo fluye la idea en el discurso. Ya con los 9 indicadores detectamos elementos. Ahora tenemos que tratar de ver la conexión que hay entre ellos. Y hay 10 pasos para buscar estas ideas en un discurso. Las mencionamos. Ideas generales que el autor después las amplía o las detalla. A veces el escritor hace un juego de preguntas y respuestas, hace preguntas que pueden ser retóricas, o hay un diálogo ficticio, por así decirlo. Declaraciones de propósito o resultado. Él menciona que algo se está haciendo por una intención, por una motivación. Medios, cuando el autor menciona que algo se hace a través de alguien, es importante ver aquí el rol que cumple este medio, o las cualidades que tiene este medio. Cláusulas condicionales. Para lograr algo se debe cumplir una cierta condición. A veces las promesas tienen entran en este rubro de cláusulas condicionales. A veces para tener el beneficio de una promesa es necesario cumplir con ciertas condiciones. Acciones y roles de Dios o de las personas. Tenemos que buscar esos atributos o esas acciones que hace Dios en sus 3 personas, Padre, Hijo o Espíritu Santo, o también las personas. Términos que expresan emociones. Las cartas son productos por una situación, y en esa situación quien escribe, pongo por ejemplo Pablo, posiblemente Pablo escribía con ciertas emociones. Esas emociones se notan o se traslucen a veces en sus expresiones. Tenemos que buscar, bueno, en estas expresiones, cuál podría ser la emoción que transmite quien escribe, o también la emoción que espera que tengan quienes reciben la carta. El tono del pasaje. A veces notamos que el tono viene de un tono amable o familiar y pasa a ser un tono un poco más severo. Es bueno ver estos cambios de tonos en el pasaje. Citas que hace quien escribe, citas al Antiguo Testamento, citas a otros autores, otros escritores. Por ejemplo, Pablo ha citado a Pedro y Pedro ha citado a Pablo. Y definiciones o enunciados. A veces Pablo ya da una indicación concreta, o en un enunciado claro, que podríamos decirle no admite como discusión. Dice, bueno, esto es así, y lo enuncia. Así que bien, tenemos entonces 9 indicadores y 10 pasos para ubicar o detectar ideas en los discursos. Esto fue muy rapidito, muy sin tiempo de dar ejemplos de estas cosas. Y
a veces uno aprende más haciendo. Así que otra vez nos vamos a dividir en grupitos, en los mismos grupos que estamos trabajando. Y del pasaje de Filipenses 1, del 12 al 18, vamos buscando ese pasaje. Vamos a buscar, yo voy a dejar que ustedes elijan un indicador y uno de los pasos. Los indicadores son palabras repetidas, contraste o causa y efecto. Buscamos en ese pasaje, elegimos una de las tres y buscamos eso. Y buscamos también, elegimos una de las tres que están en la parte de la derecha, ideas generales o específicas, declaraciones de propósito y términos que expresan emociones. Así que en los grupos elegimos, bueno, buscamos, por ejemplo, en el grupo que esté yo, tal vez podamos elegir, busquemos un contraste y una declaración de propósito. Y trabajamos en los 8 minutos esas dos cosas. Tenemos que hacer 4 y 4 para que nos alcance el tiempo. Cuando nos juntamos, compartimos lo que encontramos. Andate, que no Antes de pasar a escucho. los grupos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna aclaración, al menos de estos 6 que están aquí, de estos 6 elementos? ¿Todos comprendieron la consigna? A ver, si elegimos un elemento de cada columna. Sí, exactamente, y buscamos, un elemento de cada columna. Bien, no, y va a dar el buscamos tiempo. ahí, bien, ok. Muy bien. Entonces, nos dividimos en grupitos, trabajamos esos 8 minutos y después compartimos lo que encontramos. ¿Cómo les habrá ido? En 8 minutos no se puede hacer mucho. Normalmente para... Es para otro taller, pero Sí, va, sí, sí. fascinante. Sí, la idea aquí era solamente mencionarlo, porque queríamos enfocarnos más en hacer explicar esto de que las cartas se deben analizar como un todo. Por eso enfatizamos más esa parte. Y esto lo mencionamos porque para algunos es un repaso, para otros es algo nuevo. Igual ahora les va a llegar después una pequeña carpeta con los contenidos de este taller. Así que ahí van a poder repasar. Genial. Muy bien. Vamos a hacer rapidito. ¿Alguien buscó palabras repetidas? ¿Algún grupo? Muy bien, Jacqueline. Sí, hemos buscado el concepto de anunciar el Evangelio, predicar, después que se repitieron 5 veces, que hacían alusión a Dios, o sea, Señor 5 veces también, y el término de estar encarcelado o encadenado 3 veces. Entonces por ahí pudimos sacar una conclusión de que a pesar, digamos, de la condición en que estaba encarcelado, encadenado, se podía predicar el Evangelio, digamos, eso es la idea como general, que no bajaran los brazos, sino que predicaran el Evangelio. Muy bien, gracias, Jackie. ¿Algún grupo buscó contrastes? Nancy. Nosotros buscamos contrastes. Bueno, básicamente esto, ¿no? De que se predica el Evangelio y los contrastes son por envidia, por pelear o de buena voluntad. Por pelear o con sinceridad, y otros lo hacen por envidia o por amor. Estos contrastes, o por pretexto y por verdad. Muy bien, muchas gracias, Nancy. ¿Alguien buscó causa y efecto? Sí, nuestro grupo encontró causa y efecto. A ver, ahí. Jorge lo mencionó así, no, sí, más o menos al toque, en los versículos 12 al 14, para que busco el texto y lo leo. Donde Pablo dice que en realidad él está encarcelado, pero eso que es malo ha
ha sido causa de que, o sea, a causa de Cristo está encadenado y eso parece malo, pero eso se tornó en bueno porque le puede anunciar la palabra de Dios. Entonces, básicamente está del 12 al 14. Muy bien. Muchas gracias, Anaí. ¿Alguien vio alguna idea general que después se desarrolle? ¿Algún grupo buscó eso? No llegamos. Bueno, la idea general que se ve es que Pablo insta a que cualquiera sean las circunstancias, todo es oportuno para predicar el Evangelio. Entendemos que en el grupo que esa es la idea general que subyace en este texto, ¿no? Claro, y después detalló esa idea general. Gracias Humberto. ¿Alguien buscó declaraciones de propósito o resultados? ¿Algún grupo? Si no, las chicas donde estaba yo y así buscaron, así que... En el Hola. ¿Juana? En el 18, no, ¿qué pues? Cuando hace la pregunta, por el motivo que sea o por la verdad, Cristo es anunciado. El propósito es ese. Muy bien, muchas gracias, Juana. Y por último, ¿alguien buscó algún término que exprese emociones? ¿Viví? Sí, que Pablo está por encima de las competencias y miserias humanas y él está feliz y no importa el motivo por el cual prediquen, él lo que importa es que prediquen a Jesús. Muy bien. Eso está al final, en el 19 y en el 20. Así es, muy bien. Bueno, esto lo tendríamos que haber hecho, o uno lo haría normalmente en varias horas de estudio. Lo hicimos muy rapidito, pero sirvió como para rascar un poquito el concepto. Yo le invito a que después, cuando tengan la carpeta, profundicen un poquito más en cada indicador y en cada paso para sacar las ideas del pasaje. Muy bien, pero ¿cómo sigue ahora? Ya tenemos ideas sueltas. ¿Con esto? Bueno, ahora Neri nos lo va a explicar. Bueno, ahora continuamos con el esqueleto del pasaje. El año pasado tuvimos la posibilidad de varios de los que estamos acá ver una conferencia que dio Mark Meinel, que es el coordinador del ANJAN de Europa, sobre este pasaje, sobre este mismo pasaje. No sé si se acuerdan a algunos. Y él, en este libro, que se llama Cómo leer y predicar el Nuevo Testamento, que algunos de los que estamos acá lo tenemos, los de Cava lo tienen, y los facilitadores de nivel 2 lo tienen. Él, cuando habla de las cartas, él toma este pasaje y lo va desarrollando. Así que pueden, aunque todo eso está en la carpeta o cartilla para las salteñas, así que lo pueden ver ahí. Y vamos a ver que él, por ejemplo, nos sugiere algunas cosas de cómo estructurar un pasaje. Cómo encontrar las ideas más importantes de un pasaje de las cuales dependen los demás pensamientos. Primero se nos invita a interrelacionar los discursos, es decir, este que yo estoy tomando ahora, que estoy estudiando ahora, ¿cómo se relaciona con el pasaje que le antecede y con el que le sigue? ¿Sí? Hay cartas, por ejemplo, que vemos que son pura doctrina al principio y después, de pronto, Pablo dice, por lo tanto, y cambia, ¿no es cierto? Es como que ahí hay un corte. Entonces, bueno, en este caso, Filipenses es diferente, pero cómo, de alguna manera, cómo se relaciona este pasaje con el anterior y con el que sigue. ¿Este pasaje presenta algún cambio en el argumento o sigue desarrollando
la idea que venía quizás con algún otro tema. Nuestra misión al hacer el esqueleto es descubrir cómo fluyen las ideas. Los primeros pasos que tenemos que dar. Ya Andrés nos habló de buscar conectores, y eso ya lo hemos trabajado en nivel 1, en nivel 2, siempre hemos trabajado con esto. Entonces, volvemos al pasaje y los marcamos a esas palabritas de enlace. Tenemos que ver cuáles son los conectores que tenemos en este pasaje, ¿sí? Entonces los marcamos bien y vemos, pues, bueno, y cada uno tendrá que recurrir a la carpeta, si no se acuerda cuáles eran los conectores, y ver cuáles eran esos que usábamos como frases de enlace. Oraciones. Aquí vamos a marcar en el texto con una barrita, como para hacerlo gráfico, una barrita inclinada, donde comienzan y terminan las oraciones e ideas nuevas. Y después nos dice, Mark Meinel nos dice que estaría bueno que, que transcribamos el pasaje, ¿no? Ya sea en la compu, en una hoja, y empezar cada oración nueva, y ya lo vamos a ver con un ejemplo y lo van a entender. Cada oración nueva la empiezo bien a la izquierda, ¿sí? Donde comienza una página. Empiezo a la izquierda escribiendo la oración nueva. Si hay un conector o una nueva idea, bajo un renglón, dejo un poquito de sangría y escribo lo que sigue. Si hay un nuevo conector, pero la idea fluye del anterior, la coloco abajo, sin dejar más sangría, sino la misma que tenía antes. Si es una nueva idea, bajo y la corro un poquito más, agrego más sangría. Al comenzar una nueva oración, vuelvo al margen de la izquierda. Y ahora aquí les presento cómo quedaría esto con todo este pasaje. Por ejemplo, acá tenemos el primer párrafo del 12 al 14 y después vamos viendo los otros párrafos en otras diapositivas. Entonces empezaríamos, hermanos, quiero que sepan, bajo, porque tengo acá un conector, que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Y ahí, como sigo hablando de eso, lo pongo abajo, pero al mismo nivel. Es más, se ha hecho evidente, ¿qué es lo que se ha hecho evidente o a quién se ha hecho evidente? Entonces, bajo y corro a toda la guardia del palacio y a todos los demás. ¿Y qué es eso que se ha hecho evidente? Corro un poquito más porque acá tengo otro qué, que estoy encadenado por causa de Cristo. Bajo porque sigo hablando de lo mismo, de lo mismo que estaba en el primero, en el 12. Gracias a mis cadenas, y corro un poquito, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor, bajo, se han atrevido, eso continúa la misma idea, a anunciar sin temor la palabra de Dios. Ahí pongo una barra, porque ahí se termina una idea, y paso a la otra idea. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Corro un poquito porque ahora paso a explicar. Estos últimos lo hacen por amor. Bajo y dejo sangría, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo. Estoy hablando de los que predican por rivalidad, ¿no es cierto? Por ambición personal, no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Se termina la oración esa y paso a la última. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivo falso o con sinceridad, corro un poquito más, se predica a Cristo. Corro un poquito más como conclusión, por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Esta forma así más esquemática
es como que nos va mostrando qué hay en cada párrafo. Y está muy bueno si yo puedo resumir en una oración cada una de las secciones en que hemos dividido el pasaje. Por ejemplo, yo traté de resumirlo un poquito, se los vuelvo para atrás para que vean. Por ejemplo, podríamos resumirlo como que la prisión ha contribuido al avance del Evangelio, ya que en la prisión muchos escucharon de Cristo, pero por otro lado hay hermanos que se atrevieron a anunciar sin temor el Evangelio. En el párrafo que sigue, algunos predican por envidia, rivalidad, ambición, para hacer sufrir a Pablo. Otros lo hacen con buenas intenciones por amor. Y la última, perdón, me ahogué. La última sería, no importa el motivo por el que predicaban, se predica a Cristo y esto alegra a Pablo. Bien. Entonces, si yo puedo hacer una oración de cada una de las secciones en que hemos dividido el pasaje, esto nos va a ayudar a lo que sigue. Hay distintas formas de estructurar el pasaje. Puede ser como hicimos nosotros, con un esquema, puede ser con un cuadro sinóptico o puede ser con un mapa conceptual. Bien, Andrés, ya tenés elementos para presentarnos lo que sigue, ¿sí? Ya con la estructura del texto y con estas ideas resumidas de cada sección, ya podemos pasar al corazón del texto, que es el último paso o el fin de todo este recorrido de exégesis, de interpretación. Muy bien, vamos a repasar. A ver, alguien de Cava, que son los que tienen más fresquita la idea, que me diga qué es el corazón de texto y cómo se redacta. ¿Algún valiente? Si no, lo mando al frente yo. Vivi, es tu turno. Sí, a Vivi le encanta hablar. No quería hablar otra vez, no quería hablar. El corazón de texto se redacta en pasado y es la síntesis del pasaje. Muy bien, muy sintética Vivi, muy bien. Eso es, el corazón de texto es la síntesis, es la intención o el propósito del autor en ese pasaje. ¿Cómo se redacta? Bueno, ya lo dije en pasado. Y teníamos varias ayudas según el género que estábamos estudiando. Si el género es narrativo, hay una serie de indicaciones. Si es un poema, hay otras. El corazón de texto se sigue redactando en pasado porque es un texto que ya pasó. Identificamos el autor, quién, identificamos los destinatarios, enumeramos las ideas principales, y aquí nos va a ayudar la síntesis que hicimos recién de las secciones. Indicamos las motivaciones del autor, y también indicamos o ponemos las respuestas que se espera de los destinatarios. Con estos 6 elementos podemos redactar el corazón de texto de un pasaje de una epístola, pensando que esa parte que estamos leyendo es discursiva. Si justo de la epístola tomamos una parte que es un poema, entonces las reglas son otras, pero en general para un discurso son estas. Y hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a redactar mejor este corazón de texto. Las preguntas son ¿quién?, ¿a quién?, ¿qué?, ¿por qué?, y ¿para qué? Y hago una pequeña aclaración con las dos últimas preguntas.
los dos últimos puntos, estas dos últimas preguntas, no siempre están presentes. A veces en este pasaje no está la motivación, o no está la respuesta que se espera, o a veces no está ninguna de las dos. Simplemente quien escribe enuncia idea. ¿Sí, Vivi? No, tengo una duda de si fuera no solo discursivo, si fuera narrativo discursivo. ¿Se cambia este esquema? ¿Habría que poner la introducción? Exactamente. No se da mucho en una carta que mezclen estos dos géneros, pero si hubiera una narración con un discurso, tenemos que incluir cómo inició esa narración y cómo concluye esa narración. Deberíamos incluir eso también. Por eso digo, en general, para las partes que son netamente discursivas, estas 5 preguntas nos van a ayudar a redactar el corazón de texto. Y a modo de ejemplo, les comparto el corazón de texto de Filipenses 1, del 12 a 18. Yo puse que Pablo le dijo a los filipenses que su encarcelamiento ayudó al avance del Evangelio. Además, explicó que algunos predicaban por ambiciones personales, pero otros lo hacían por amor. Como sea, se alegraba de que se predicara a Cristo. Si ven, este corazón de texto responde a las preguntas que mencionamos en la diapositiva anterior. Así que bien, aquí ya tenemos lo fundamental, la enseñanza principal del pasaje, y ya podemos dar el siguiente paso, que sería traer todo esto al mundo actual. Así que ahora Nelly nos explica cómo hacer eso. Bueno, antes de darle lugar a Nelly, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Si no, Nelly, todo tuyo. Sí, bien. Ahora vamos a pasar al tema de actualidad o hermenéutica. Es decir, cómo traemos eso a nuestros días, ¿sí? Primero tenemos que recordar que siempre hablábamos de las precomprensiones, es decir, qué condicionamientos tenemos al acercarnos a este pasaje, cómo lo hemos predicado u oído predicar. Yo no sé si sobre este pasaje tenemos tantos condicionamientos porque es como bastante claro, ¿sí? Podemos sí tener condicionamientos, no en sí del pasaje. Por ejemplo, antes Vivi decía, me sorprende Pablo, yo lo hacía muy duro y no lo veo tan duro, acá lo veo un hombre humilde, lleno de amor. Bueno, esos son condicionamientos que tenemos acerca del autor, ¿no es cierto? Quizás en este pasaje en sí no tengamos, pero en muchos pasajes de las cartas sí tenemos condicionamientos y nos parece que eso, dijo eso, pero en realidad lo estaba diciendo para una comunidad en especial y no se predica así, se lo predica sacando del contexto. Aquí les presentamos el cuadrito del recorrido interpretativo. Como ustedes ven, tenemos 5 pasos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y vamos a ir viendo rapidito esos 5 pasos. Entonces, el número 1. ¿Dónde está el número 1? ¿A qué apunta? A la comunidad de los tiempos bíblicos, ¿no es cierto? A todas las casitas viejas. Bien, entonces, en ese paso 1 tendré que entender el texto en su contexto original y tendré que hacer el corazón del texto. ¿Sí? Hasta ahí hemos llegado. Bien. Pasamos al paso 2. ¿Qué es este paso 2? A ver, alguien que me diga, ¿a qué hacía referencia ese paso 2? ¿A qué hacía referencia ese paso 2 que está en el río? Al puente. Primero, antes del puente, el 2 está en el río. ¿Qué era ese río? Ver las diferencias que hay entre digamos, el contexto original y el contexto actual. Exacto. Entonces, a ver, ¿qué diferencias hay entre el contexto de Pablo y los filipenses
Pablo preso, los filipenses, en todo lo que ellos estaban viviendo, ¿qué diferencias hay con nuestro contexto? A ver, 2 o 3 que lo puedan decir por micrófono o escribir por chat, como les guste más. ¿Alguna diferencia? A ver. ¿Los escuchamos o vemos lo que escriben? Sí, dale, Norma, activa el micrófono si quieres hablar, para hacer más rapidito. La época. Tenemos una época con tecnología que ellos no la tenían. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra diferencia? Idiomas. Idiomas. ¿Qué más? Culturas. Culturas. Ahora sabemos todos leer y escribir, o la gran mayoría. Antes Bien. no. Bien. Estaban sometidos a la rigidez de un imperio que desconocía totalmente la idiosincrasia religiosa del pueblo judío. Bien, y perfecto. Menos aún de la existencia del Mesías. Bien, ¿alguna otra diferencia importante que se vivía en ese momento y que ahora nosotros no lo estamos viviendo? Que puede ser que en algunos países sí, pero nosotros no. En el contexto, la persecución. Persecución, bien. Y Pablo estaba al punto de que estaba preso, ¿no? Eso es una diferencia. ¿Y qué semejanzas o similitudes hay entre ellos y nosotros? A ver. Los escucho. Seguimos teniendo algunas La que otras necesidad del rivalidades. mensaje. A ver, Anaí, sí, te escuchamos. Sí, seguimos teniendo alguna que otras rivalidades. Seguimos teniendo rivalidades, sí, exactamente. La ¿Qué más? la necesidad del mensaje es la misma. Bien, perfecto. ¿Qué más? Hay situaciones actuales que también se presentan como elementos que se podrían ver como obstáculos para la predicación del Evangelio, pero que si uno lo mira detenidamente, se da cuenta que terminan siendo circunstancialmente positivas. Por ejemplo, lo que ha pasado con la iglesia en medio de la pandemia. Bien. Muchas iglesias jamás pensaron en usar los medios virtuales para predicar el Evangelio, y hoy se predica a través de la virtualidad probablemente mucho más rápido y hay mucha más gente que solamente predicando detrás de los púlpitos. Perfecto. Pasamos al paso 3. ¿Sí? Y el paso 3, esperen que se me trabó. Bueno, entonces en el paso 2 era esto que no se los mostré. El paso 3 es entonces sí cruzar el puente de los principios. ¿Y cuál será el principio teológico que subyace en este pasaje? A ver, en 5 minutos, 3 minutos, podemos separarnos en grupo cortito. Tiene que salir rápido el principio teológico. Ya más o menos Emilio lo estuvo diciendo. O lo decimos acá. A ver, ¿qué principio teológico podemos sacar de este pasaje? ¿Cuál es la verdad? La verdad que estaba en esa época y que está en nosotros hoy, que atraviesa todas las épocas. ¿Cuál es la verdad fundamental que podemos sacar? Sí, Roberto. Que lo más importante es predicar a Cristo, sea cual fuere la forma. Bien. Otro. Que creo, a veces me parece que creo que es, tenemos la idea de que es para algunos, ¿no? Y que ya sea, digamos, que por el hecho de que lo hagan, por envidia o por amor, es válido. Otro. Dios puede transformar las circunstancias negativas en positivas cuando se trata del Evangelio. ¿Algún otro más?
predicar el Evangelio y estar siempre gozosos. ¿Algún otro principio más? Es decir, acordémonos que tiene que ser una verdad para todos los tiempos, ¿no? No es en primera persona tampoco, porque también es para los filipenses, para Pablo. ¿Alguno más? Seguir el ejemplo de humildad y obediencia de Jesús. Sí, eso sería con respecto a toda la carta, ¿verdad? El principio teológico de este pasaje, está muy bien eso que dijiste con respecto a la carta. Con respecto a este pasaje que está haciendo énfasis en la predicación, ¿cuál sería el principio? Se puede distinguir el propósito de Dios de anunciar el Evangelio cualquiera sea la situación presente que se vive. Perfecto. Bueno, entonces creo que más o menos, sí. No, yo decía, la predicación está por encima de las diferencias ideológicas humanas. El Evangelio, la predicación del Evangelio está por encima de las denominaciones, podríamos decir hoy en día. Bien, perfecto, fantástico. La verdad que, aunque rápido, hemos podido pensar bastantes cosas, ¿no es cierto? Bien, pasamos al paso 4. En el paso 4 ustedes ven un mapita. Vieron que a veces estamos en un lugar y decimos, ¿y dónde estoy? Y el mapita me dice, usted está aquí, y de aquí puede irse para allá, hay un caminito que le lleva a tal lado. Bueno, ¿a qué hace referencia este paso 4? Hace referencia a consultar el panorama bíblico. ¿Cómo se relaciona este principio que hemos dicho con el resto de la revelación bíblica? ¿Hay algún otro pasaje que me haga recordar o me afirme, me confirme esto de que la predicación está por encima de todo, que no importa quién predique, lo importante es que se anuncie? A ver si alguien se acuerda de algo de eso. ¿Se acuerdan de algo? Nosotros en el grupito 7, cuando nos reunimos la última vez, comentamos el eco de que Jesús le dice a cuando los discípulos le dicen, hay otros que no están con nosotros y están sanando, liberando, predicando, y Jesús les dice, y los discípulos dicen, bueno, le vamos a decir que no lo hagan, y Jesús le dice, no, déjenlos, que lo hagan, porque el que no está con nosotros, déjenlo. Exactamente, ese sería un caso bien clarito de esto, de que está relacionado, ¿no? Y es con el mismo Jesús. Y pasamos al paso 5. El paso 5, si ustedes ven el dibujito, está en una calle de la ciudad, está en la ciudad que tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar ese principio teológico, ¿no es cierto?, a nuestra realidad? Y aquí ya nos vamos acercando a cómo lo vamos a aplicar, a pensar en un corazón del sermón, ¿no es cierto? Así que bueno, pero eso lo vamos a dejar, aunque podríamos sugerir algunas cositas. ¿Cómo podríamos aplicar este principio a nuestra realidad? Vivi dijo algo de las denominaciones, Eduardo me parece que también dijo algo de que a veces pensamos. A ver, ¿alguna idea? ¿Cómo lo podríamos aplicar a nuestra realidad, de nuestra iglesia, de nuestra sociedad? Alguien que lo diga en una frase, algo cortito. ¿Se les ocurre algo? ¿O no se aplica esto a nuestra sociedad? No, sí se aplica, claro que sí. Por ejemplo. Por ejemplo, que en distintas iglesias, no sé cómo decirlo, que creen en Cristo, el Evangelio es predicado, ya sea pentecostales, anglicanos, metodistas, y bueno, me podría animar a decir más, pero creo que por ahí. Si el mensaje es predicado, el Espíritu Santo hace la obra. Simplemente respetar a los que piensen distinto
o nosotros creamos que no tienen la actitud correcta. Mercedes. Mercedes levantó la mano. Mientras. Sí, Mercedes está. Sí, a ver. Sí, David, dale, termina de decir. No, ya está. Mercedes. Sí, yo quería decir que somos un solo cuerpo y tener claro que tenemos que predicar a Jesús, que es uno solo, sin importar nuestros pensamientos, sino solo seguir el ejemplo de Cristo en humildad y predicarlo donde vamos, sea cual sea nuestra situación. Bien. O sea, nosotros somos la parte visible. Exacto. Roberto, y después terminamos. Es una tangente de la Gran Comisión. Perfecto. Bueno, Andrés, ¿qué tenés para decirnos ahora? ¿Cómo seguimos con esto? Vendría a ser nuestro corazón de sermón. Ahora lo tenemos que estructurar. Quienes han recibido mis devoluciones, generalmente yo sugería, bueno, cuando estructures tu sermón, desarrolla el pasaje, no te distraigas con eso, y al final hace la aplicación. Esa era la estructura que generalmente hemos sugerido, sobre todo en nivel 1, nivel 2, que el sermón tenga una introducción, un cuerpo, o sea, en la introducción tendríamos un motivador, explicamos el contexto, un cuerpo donde desarrollamos el pasaje, esta sería la parte más importante del sermón, y finalmente una conclusión donde hacemos la aplicación y una invitación, un desafío. Esa es la estructura tradicional que, sobre todo en nivel 1, hacemos mucho hincapié de que se haga así. Ahora, los que me han recibido mis devoluciones me van a decir, ¿ahora sale con otra cosa? Y sí, voy a salir con otra cosa. Hay otra forma también de estructurar un sermón, sobre todo en los textos discursivos. Aquí ven la estructura que hemos sugerido siempre, la introducción, el desarrollo del texto y la aplicación. Pero en un texto discursivo también podríamos estructurarlo de otra forma. Hacer la introducción con el motivador, explicar el contexto, y después hacer el desarrollo de una sección y hacer una aplicación parcial de esa sección. Desarrollar la otra sección con una aplicación parcial, hacer un desarrollo por cada sección con su correspondiente aplicación parcial. Y finalmente, en una conclusión, unimos todas estas aplicaciones parciales y hacemos como un énfasis general, donde ahí sí explicamos bien cuál es el énfasis que tenía nuestro corazón de sermón, la verdad central del pasaje, eso lo pondríamos al final. Pero ya antes, después de cada sección, vamos haciendo como aplicaciones parciales. Aquí sí tendríamos que tener cuidado de que estas aplicaciones parciales tengan relación. No es que desarrolle una sección y haga una aplicación para una cosa y después para otra, que no tenga relación, y después para otra, porque tendríamos una ensalada y no es la idea. Cuando el autor, en este caso Pablo, a los Filipenses, escribió, él tenía una sola idea en mente y la fue desarrollando. Nuestro sermón tiene que ser igual. Pero podemos tener esta otra estructura que para un pasaje discursivo se aplica bastante bien cuando tenemos secciones. Desarrollar la sección, hacemos una aplicación. Y así hasta terminar. ¿Algún comentario, alguna pregunta con respecto a esto? Avi. Sí, Andrés, mi gran pregunta. Si uno desarrolla así, en esto de desarrollar la sección, luego la aplicación parcial, implica entonces un movimiento del pasado al presente, pasado-presente. Así es. Tenemos que tener cierto cuidado con esos pasajes, con ese pasaje de tiempo, pero es así. Yo desarrollo la sección, hago con un pequeño puente y le digo, bueno, y esto a nosotros se aplica así. Y después vuelvo al texto y sigo con la otra sección. Y esto a nosotros se aplica así. Y así voy y vengo. Pero también en
en esta sección, aplicación, tengo que tener más énfasis en desarrollar la sección y no tanto en la aplicación. Anaí. ¿Cómo lo divides, Andrés? Perdón. ¿Por capítulo? ¿A qué le llaman una sección? ¿A un párrafo? Bien. ¿A una idea? Cuando hicimos el esqueleto, cuando nos mostró Nelly el esqueleto, ahí vimos que había 3 secciones, 3 ideas centrales en el pasaje. En un principio hablaba del encarcelamiento y las consecuencias, después habló de las personas que predican, y terminó hablando de su situación o su estado de ánimo con respecto a lo que estaba pasando. Había 3 secciones, bueno, tomaría esas 3 y haría una aplicación parcial de eso. Las secciones nos las dan las ideas que encontramos en el pasaje, y acá estamos hablando de un pasaje del texto. Sí, quería mencionar que uno de los cuidados que tenemos que tener con el tema de las secciones es que si supongamos que nosotros dividimos a Filipenses en 4 capítulos, es probable que cada capítulo tenga 5 o 6 secciones o 7, y sería demasiado para una prédica. Entonces tendríamos que subdividirlo en subsecciones, así como en este caso el capítulo 1 sería quizás en los versículos del 12 al 18, que fueron los ejemplos que nos mostró Nelly, quizás sería una segunda o sea, capaz que el capítulo 1 fue dividido en 4 partes para Nelly, estoy suponiendo, ¿no? Y ella tomó esta sección y de este fragmento tomó a su vez 3 ideas. Ahora, si nosotros queremos desarrollar 7, 8, 10 ideas en un taller, en una predicación, perdimos el auditorio completamente, porque es imposible seguir ese hilo conductor. Así es, gracias Anaí. Ese otro cuidado a tener en cuenta a la hora de predicar de esta forma. Andrés, sí. También para evitar confusiones, creo que es muy importante tener siempre presente en el desarrollo del sermón el corazón del texto. El corazón del texto y el principio teológico, ¿cierto? Porque eso es como un vínculo que siempre va a traer, cada sección la va a traer a un punto. Es el elemento referencial, es la conexión, es como el núcleo del cual uno puede salir a distintas secciones, pero si uno tiene presente siempre el corazón del texto y el corazón del sermón, por supuesto, va a volver desde las secciones, eso te va a traer y va a evitar que te dispares para otro lado. Eso no. Así es, gracias Emilio. En este caso sería el corazón de la carta al que tendríamos que volver. Exactamente. El corazón de la carta también tiene que estar presente. Por cada párrafo no. Ahora, a veces pasa, esto es una duda, una pregunta, ¿no? No es un comentario. A veces pasa que de un pasaje sacamos 1 o 2 principios teológicos y en la aplicación queremos desarrollar una cierta idea, entonces tomamos no el principio teológico fundamental. ¿Eso se puede hacer? Bien, yo en esos casos sugiero mencionar a la idea central, porque está en el pasaje mencionarla, y quizás hacer un énfasis en la secundaria, porque es posible que se aplique justo al entorno que yo estoy predicando, pero no descartar la principal, porque está en la carta, o está en el pasaje. Muy bien. Una pregunta. ¿Esta estructura que vos que planteas es para predicar la carta completa? No, un pasaje también. En un pasaje tal vez encuentre una sección de 10 versículos, encuentre 2 o 3 ideas, y las podría dividir en esas 3 ideas y desarrollarlo así al sermón. Perfecto. Bueno, gracias. Claro, por ejemplo, el esqueleto que hicimos nosotros de ese pasaje. Yo les decía que primero hablaba eso de que podemos hacer la aplicación cortita de decir, bueno, a veces estamos atravesando por situaciones difíciles y creemos que no podemos predicar el Evangelio, como esto que decía Emilio, de la pandemia. Primero dijimos, ¿qué hacemos? Y después nos dimos cuenta que sí se podía. Bueno, a Pablo le pasó eso. En la segunda, cuando después que desarrollamos toda la actitud de estos que predicaban, podemos decir, bueno,
¿Cuántas veces nos quejamos de alguna denominación o de alguna iglesia? Pero si predican a Cristo, tenemos que aceptarlos, ¿no? Y gozarnos en eso. Después, vamos a la otra sección. Contamos todo lo que sentía Pablo y decir, realmente tenemos que gozarnos siempre que se predique el Evangelio. Y después hacer una conclusión, ¿no? Y decir, qué bárbaro, Pablo tenía todas en contra, gente en contra. Sin embargo, para él lo más importante, y por eso se gozaba, era porque se predicaba el Evangelio. Entonces, eso muy cortito, ¿no? Muy sintético. ¿Seguimos? Sí, seguimos, Nelly. Seguimos. Bien, vamos a la última parte, que ya más o menos la hemos dicho algunas cosas, que es hacer bien definir el corazón del sermón. Primero de todo, acá hay una figurita que nos hace ver que cada público prefiere alguna de las redes sociales. Y cada red social piensa en el público que la sigue. Es decir, los que arman Facebook, por ejemplo, saben cómo tienen que dirigirse a sus seguidores, los que manejan Twitter saben cómo tienen que publicar a sus seguidores y así. Entonces, el auditorio es fundamental. En el auditorio tengo que tener en cuenta qué edad, el género, la educación, la situación socioeconómica, la religión, la denominación. ¿A quién realmente le voy a hablar? Y cuanto más conozca a mi auditorio, mejor. Para el corazón del sermón, ustedes ya lo requete saben, es como para recordarlo. Yo tengo el corazón del texto, ya lo tengo escrito. Tengo escrito el principio teológico. Tengo definido mi auditorio, con todo eso saco el corazón del sermón. Es decir, el corazón del sermón va a depender del corazón del texto, del principio teológico y del auditorio. El corazón del texto sí lo podemos redactar en primera persona, ¿no? Porque también nos tiene que tocar primero a nosotros. Entonces, a ver, los escucho. Esta se me disparó. Los escucho. Por ejemplo, ¿a quién le podríamos dirigir este mensaje? ¿Y qué le diríamos? ¿Cuál sería nuestro corazón del sermón para ese auditorio? Piensen en algún auditorio. A ver, ¿a quién se le ocurren ustedes, a quién le predicarían este pasaje que hemos visto? ¿Y cuál sería ese corazón del sermón? ¿Qué se llevaría el auditorio de esa prédica nuestra? Acuérdense que el corazón del sermón es lo que se lleva a la gente. Cuanto más cortito y más claro y más práctico, mejor. ¿A alguien se le ocurre a quién se lo predicarían? Vamos, valientes. ¿Para quién estaría justo predicar esto? A ver, alguien. Para los jóvenes. Para los jóvenes. Y, para los líderes. Para los líderes. A ver, Humberto, ¿cómo te parece que harías el corazón del sermón para los jóvenes? ¿Se te ocurre? O pensalo mientras Vivi nos va diciendo qué le diría a los líderes. ¿Cómo sería el corazón del sermón, Vivi? ¿Se te ocurre? Y yo no sé, yo diría que puedan rescatar la importancia de la predicación del Evangelio, de la gracia de Dios, más allá de las diferencias que tengamos, porque hay gente que está muy centrada en las diferencias doctrinales y todo lo demás, y en realidad se pierde lo esencial. Entonces, tratar de abrirle la cabeza a los líderes, eso trataría. Bien. Obviamente que eso habría que redactarlo más cortito y contundente, pero está buena la idea. Humberto, ¿pensaste? Sí, básicamente a los jóvenes es que partiendo de esta idea central de la gran comisión y de predicar el evangelio cualquiera sea las circunstancias, que ellos no pongan su foco en los inconvenientes y en los obstáculos, sino que piensen que tienen todas las herramientas tecnológicas posibles para poder llegar
a cualquier tipo de auditorio, en cualquier lugar y en cualquier momento, y que puedan utilizar todas esas herramientas, así como las utilizó Pablo en su momento, favorables, desfavorables, las que fueran. Ellos tienen todo esas herramientas a su disposición para hacerlo también de la misma manera. Excelente. Vimos 2 auditorios distintos y 2 enfoques del sermón muy válidos, que obviamente habría que hacerlo cortito. Bien, ¿hay algunas preguntas, dudas que tengan? Si no, yo ya les digo cómo seguimos. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? A Andrés, a mí, a... Lo mío no sería una pregunta, sino un aporte que podemos usar en este tiempo de pandemia y redactar un corazón del sermón para la iglesia, ¿no? Que diga que este contexto de pandemia no nos impida avanzar en la extensión del Evangelio. Perfecto. Sí, a mí me gustaría expresar algo en esto que creo que me costó mucho y a Ale me hizo acordar, el tema de un auditorio tan amplio como lo puede ser, digamos, por ejemplo, ¿no? En una prédica por algún medio virtual como Facebook que usamos nosotros, y es algo que me resultó muy difícil pensar la amplitud, digamos, ¿no? De ese auditorio. No sé, ahí las ideas que puedan ayudar en esto son bienvenidas. Me parece que cuando el auditorio es tan amplio, algunas cosas que he escuchado, no es una idea mía, de pensar en un auditorio de niños y adolescentes, para que, digamos, si lo pueden entender ellos, seguramente el resto lo entiende. Me parece que puede ser una forma, digamos, tal vez tener en cuenta el lenguaje, que no va a ser un lenguaje dedicado o dicho para los adolescentes, pero sí, digamos, un grupo, pensar en que si lo puede entender un niño, el resto lo puede entender, ¿no? Claro, no entraríamos en el tema de las denominaciones ni nada de eso, ¿no? Obvio, porque eso ya sería para líderes. Yo diría que cualquier situación, en estas palabras para casi todos los auditorios, cualquier situación es propicia, adecuándola para predicar el Evangelio. Cualquier situación. Si les cuento cómo seguimos, ¿sí? Estábamos acá recién y vamos a la próxima diapositiva. Lo que nosotros deseamos, sinceramente, es continuar con los talleres que veníamos teniendo antes, por ejemplo, los que ya son graduados. El nivel 2 se sigue juntando, así que a ellos no les vamos a pedir que hagan Filipenses porque están con Juan. Si se quieren unir a algún grupo de Filipenses, bueno, si les da para las dos cosas, fantástico. Pero sí nos gustaría que los demás se puedan sumar quizás al mismo grupo que tenían, si hay gente numerosa. Por ejemplo, el grupo mío está completo acá, así que podemos seguir como estamos, o no, como quieran, y podemos ver cómo armamos el grupo. No sé, Andrés, después si se te ocurre alguna manera práctica que podamos, o quizás entre los que estamos aquí nos podamos comunicar y ver cómo armamos esos talleres para que una vez al mes no vamos a predicar un capítulo, sino que lo hemos dividido en secciones cortas, ¿sí? Por ejemplo, la primera sería del 1 al 11, y así, son pocos versículos para que sea un pasaje más fácil de predicar. El otro día varios preguntaron
cuánto hay que pagar por esta actualización, y a todos yo les dije que no tenían que pagar. Hay distintas concepciones dentro de Langham, que algunos dicen sí, pero todas las capacitaciones son pagas, lo que uno quiera hacer tiene que pagar, ¿por qué nosotros no cobramos? Y yo siempre digo lo mismo, que Langham surgió por la idea y la generosidad de John Stott. Les pediría que apaguen en los micrófonos los que los tienen activados, porque se retumba. John Stott, por su generosidad, él no cobraba por los libros y hacía donaciones para favorecer a los países del tercer mundo, y así fue como surgió Langham. Y si uno mira en las páginas de Langham Internacional, ve que lo que se pretende es que los países y las personas que estén en condiciones de ofrendar puedan ofrendar para los que no pueden hacerlo. Que nadie se quede afuera porque no pueda pagar una capacitación. Por otro lado, en la Biblia se enfatiza la responsabilidad y bendición de ofrenda. Eso está en toda la Biblia. Entonces, nos parece que más lindo que pedir que paguen es pedir que se ofrende. Y que cada uno dé según lo sienta. Y si quiere ofrendar, si le parece que le sirve para algo lo que Langham hace, si siente cierta simpatía por este ministerio, que pueda ofrendar. Nadie va a poner un piso, no le vamos a decir, y tienen que ofrendar tanto, no. Lo que sea, lo mínimo, lo máximo, lo que puedan dar, según se propongan en su corazón. Por otro lado, Langham Internacional aspira que en cada país el ministerio se autosustente. Obviamente que Argentina está lejísimo de ser eso, de ser autosustentable, pero ese es el objetivo que tienen desde el ministerio en Inglaterra. ¿Cómo se puede ofrendar? Pueden ustedes entrar al home banking, por ejemplo, y poner langham.predicación. Esa es la forma más fácil. Si ustedes ponen ese alias, Langham en mayúscula, .predicación, pueden llegar a hacer la ofrenda. También le podemos mandar todos estos PowerPoint para que les quede esto, y si no, una forma más moderna para los que manejen las billeteras virtuales, está este sistema de modo, y ese sería el teléfono que por ahora hemos podido anexar a la cuenta, así que sería esa la forma de hacer las ofrendas. Y ahora, acá tenemos... El QR también, Nelly, en el QR también va ese teléfono. Ay, Andrés, socorro, no tengo ni idea. A ver, Andrés. No. Porque yo tengo el QR. De alguna billetera, supongo, pero en la billetera, yo después le paso un instructivo de cómo usar modo. Bueno, gracias. Bien, acá hay caritas que no conocemos, pero bueno, pusimos fotos para el recuerdo, para que podamos sacarnos algunas fotos, ¿sí? Así que les pediría que todos activen sus cámaras, les vamos a mandar la cartilla, les vamos a mandar lo que tienen que predicar cada mes. Nos gustaría que nos cuenten cómo se van a organizar los grupos, ¿sí? Para que sepamos. No hay que mandar bosquejo para ser corregido, los bosquejos se predican en los grupos, se ora la palabra, se predica y se hace la devolución. Ese sería un poco lo que nos hemos propuesto. Queremos estar unidos, queremos seguir creciendo, así que los animamos, nos encantaría que podamos crecer juntos en este tiempo. Bueno, ¿quién saca la fotito? Andrés o los que quieran sacan fotitos. Sí. Realmente nosotros estamos muy contentos
de habernos encontrado. Ha sido algo súper veloz, es una introducción lo que hemos hecho. El resto lo van a hacer ustedes durante el año, por eso es que los animamos a que sigan. Ya Andrés les va a pasar la cartilla, porque Norma nos dijo, tendría que llamarse cartilla, y nosotros decimos, pero nosotros llamamos carpeta, pero fuimos al diccionario y efectivamente la palabra correcta es cartilla, así que vamos a tener que revisar nuestras costumbres, que no es una carpeta, es una cartilla. Así que bueno, les vamos a estar enviando la cartilla de todo esto. Les podemos pasar, si quieren, los PowerPoint. Y bueno, y tendríamos que armar los grupitos, que supongo que Andrés, que es todo estructurado y programado y organizado, lo va a saber armar mejor que yo. Así que bueno, realmente un placer, nos hemos pasado un poquito de la hora prevista, pero espero que nos podamos seguir juntando. Y la idea también estaría bueno que por ahí, quizá dentro de 3 meses, por ejemplo, 4 meses, podamos hacer un encuentro, todos juntos, y que alguien predique, ¿no? El pasaje que corresponda. Esa podría ser una forma de enriquecernos entre todos. Así que sigamos pensándolo y nos gustaría que participen en esto. Así que bueno, por mi parte... Quería decir, Nelly, yo quería decir realmente que la organización, el tiempo, la estructura, todo lo que han hecho ha estado excelente. Lo que han hecho en 2 horas y cuarto, la verdad que muy aprovechable todo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bendiciones, equipo. Bueno. Gracias, Nelly, gracias. Gracias. Pueden abrir su micrófono y saludar. Bueno, así que nos podemos dar un fuerte abrazo, ¿sí? Y quizás sería lindo que alguien termine con una oración, nos despida. Es muy lindo encontrarnos con otra gente de otras ciudades, eso no tiene precio, ¿no? Y ver que estamos todos en lo mismo. Bueno, yo tengo la dicha de conocerlos a todos. Tal vez no todos se conocen entre todos, pero es muy lindo poder ver todas estas caras de hermanos queridos. Así que bueno, el que sienta deseos de terminar con una oración, les dejamos. Yo oro, si quieren. Gracias, amado Dios, por esta convocatoria, Señor. Gracias porque pusiste en nuestros corazones poder seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Siempre nos maravillás, Padre, nos sorprendés, Jesús, con tu palabra, Señor. Gracias por avivar nuestros corazones. Gracias, Señor, porque pudimos aprender y podemos atesorar que cualquiera sea nuestra circunstancia, como la de Pablo en prisión, cualquiera sea el motivo, Señor, por envidia, por pretexto, por amor, Señor, o por verdad, Cristo es anunciado, Señor, y nos gozamos en eso, nos gozamos en que vos, Señor, sos exaltado, sos predicado, sos llegado a los corazones, Señor, para que puedan conocerte, para que puedan transformarse y para que puedan tener esta vida eterna que nos prometés, Señor. Esa es nuestra esperanza. Gracias, Señor, por los hermanos. Pido una bendición especial para cada uno, su vida espiritual, física, mental, emocional, Señor, en este tiempo. Bendecí sus hogares, Señor. Gracias por este ministerio tan precioso, por Nelly, Andrés y todos, Señor, los líderes que voluntariamente de corazón, Señor, te exaltan, te predican y se ofrecen a capacitarnos, Señor. Muchas gracias. Gracias por este tiempo tan especial. Señor, te adoramos, te amamos y queremos seguir escuchando más de lo que tenés para decirnos, para alinear nuestra voluntad a la tuya. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y una bendición muy especial para vos, Nelly.
Nelly, muchísimas bendiciones, que el Señor te guarde, te cubra y te restaure totalmente. Clamamos en el nombre de Jesús. Gracias. Muchas gracias. Equipo. Gracias, Gracias, equipo hermoso. gracias. Bendiciones. Chao. Bendiciones para Chao, todos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.